La gente que invité a este podcast en la primera temporada es gente que ha impactado mi vida fuertemente, tanto a nivel personal como profesional. Y la doctora Mariana Colmenares, que es mi invitada el día de hoy, sin duda es una persona a quien admiro y quiero profundamente. Fue la primera persona a quien le hablé un día de repente para contarle que quería estudiar lactancia materna y sin pensarlo me explicó lo que tenía que estudiar, cómo inscribirme al diplomado de ACLAM, que para todos los que nos escuchan y quieren estudiar lactancia, esta es la mejor opción que tienen en el país. Y me abrió las puertas de su consultorio donde no les puedo explicar lo feliz que fui viéndola ejercer su profesión. Es una persona que ama lo que hace, inspiración de muchas y una gran referente nacional e internacional en la ciencia de la lactancia materna. La doctora Mariana Colmenares estudió medicina en la UNAM, pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, es consultora internacional de lactancia materna IBCLC, socia fundadora de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna ACLAM y actualmente es secretaria de la Academy of Breastfeeding Medicine. Forma parte del comité de expertos de la OMS Global Breastfeeding Collective, es coautora del libro Infant and Young Child Feeding de la OMS, mentora en el Fellowship de Lactancia de la Universidad de Rochester, ha colaborado con proyectos en el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Iberoamericana, es coordinadora y profesora del curso de consejería en lactancia materna de ACLAM y COA Nutrición y es mamá de 2 en la etapa de adolescencia y preadolescencia y es alguien que como muchas, a partir de sus propias experiencias en lactancia, decidió dedicarse a esto para poder hacer una diferencia. Así que bienvenida Mariana, de verdad muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras. Andrea, pues muchas gracias a ti. La verdad es que es un placer poder estar contigo y también te admiro muchísimo y los caminos personales siempre me inspiran también y me dan mucho placer poder acompañarlos. Muchas gracias. Es impresionante lo que el posparto significa para las mujeres. Creo que es uno de los momentos de mayor demanda a todos niveles, pero específicamente la demanda nutricional que tiene, pues también es alta en comparación con cualquier otra etapa de la vida. Y es un momento donde también tendemos a restringir muchísimo nuestra alimentación, pensando en que eso está relacionado con el contenido de nuestra leche materna y por lo tanto con los malestares que pueda presentar nuestro bebé. Y son creencias que han pasado de generación en generación. Casi siempre son las abuelas o las mamás las primeras en recomendarnos evitar de todo. Chocolates irritantes, chile, lácteos, ajo, coliflor, frijoles. Hemos escuchado de verdad de todo y creo que esos consejos empiezan casi desde el hospital. Ahí empiezan las visitas y ya saliste con alguien que te dijo que dejes algo de comer. Y justamente creo que casi siempre son los alimentos que a los adultos nos producen gas. Entonces por eso asumimos que a lo mejor al bebé le va a causar un malestar y como tiene gas, empezamos, seguro fueron los frijoles que comiste en la mañana. Entonces esto pasa prácticamente en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las religiones. Les quiero dar aquí un ejemplo de que en Guatemala y en el sur de México se percibe específicamente a las verduras y frijoles como comida fría y se cree que esto enfría la leche materna y provoca malestar en el bebé. Entonces, imagínense la nutrición que implican los frijoles en la alimentación de alguien, sobre todo en México, ¿no? Que es de las cosas que más comemos. Y entonces, simplemente un comentario de restringe frijoles suena sencillo, suena un detallito, pero todo el impacto que puede tener como piezas de dominó en esa lactancia me parece impresionante. Así que, Mariana, por favor, platícanos tú cómo ves esto, cómo lo has vivido. Pues mira, hay varios puntos ahí súper interesantes de conversar. De entrada, las restricciones en general son bastante complicadas en la vida de una persona, ¿no? Porque la mayor parte de las restricciones en la dieta no deberían de existir. O sea, deberíamos de promover una alimentación variada, balanceada, colorida, suficiente, natural, que sea también culturalmente aceptada, que tengamos en casa, que existan los recursos para tenerla. Y entonces, muchas veces desde esa primera recomendación de la dieta ya puede empezar a romper muchísimas cuestiones, tanto personales, culturales, sociales, económicas. Me encanta hablar de alimentación en todas las etapas porque casi siempre tenemos que volver a los básicos, ¿no? Dejar de hacer recomendaciones innecesarias en momentos innecesarios en todas las etapas de la vida, ¿no? Y en lactancia, pues obviamente es como decías, ¿no? La pobre lactancia sufre mucho con ignorancia, sufre mucho con comentarios, con experiencias personales que muy frecuentemente son negativas, ¿no? Y entonces la gente habla de su experiencia y pues claro, en este momento vulnerable de la mamá en esta etapa en la cual quiere lo mejor para su bebé y de pronto empieza a recibir opiniones de la gente que ya pasó por ese periodo y dice, no, pues claro, tengo que hacerle caso porque también en esta etapa estamos muy abiertas a recibir opiniones de quien sea para que las cosas salgan bien. Entonces creo que complica muchas lactancias, también se pierden muchas lactancias debidas a eso porque
cualquier restricción alimentaria genera mucha ansiedad y mucho estrés en las familias, ¿no? Como para que además de todo no tenga impacto, ¿no? Y de verdad que el efecto de los alimentos en nuestra vida y nuestra salud mental es inmenso. Y te das cuenta cuando necesitas hacer una dieta de restricción como lo es una dieta de APLB, cómo te impacta a todos niveles, incluso en ansiedad, depresión, estrés. O sea, es mucho lo que tienes que vivir. Entonces, cuando una mamá sana, con un bebito sano y cuando una lactancia está saliendo bien, el hecho de que alguien le diga, no, mejor evita lácteos, esa diferencia entre que a lo mejor a ella le gusta tomarse su café con leche en la mañana y eso ha sido lo que le encanta para arrancar su día, de empezar su día rico y que le digas, chin, ya no puedo tomar café con leche. Y entonces esa pobre mamá dice, no, qué lata la lactancia. O sea, si por estar lactando no voy a tomarme mi café con leche, entonces ya la empiezas a dudar, empiezas a verlo como una carga, como un peso, algo que debería de fluir, que es rico, que es delicioso, que es bonito y que no se pelea con tu café con leche, ¿no? Entonces impactas mucho la vida de la gente con un comentario y sobre todo alrededor de la alimentación muchísimo. Hay varios artículos médicos que evalúan las preferencias o restricciones alimentarias que hacen las mamás en el periodo de lactancia. Solamente les puse uno aquí por poner un ejemplo. Este es un estudio que se hizo en Australia y aquí lo que hicieron fue preguntarle a las mamás qué alimentos restringieron en su alimentación durante la lactancia en los primeros 40 días de vida y también preguntarles por qué. Y fíjense cómo las respuestas más frecuentes fueron alcohol, café, leche de vaca, ya es la tercera que normalmente restringe las mamás, chile, de repente alimentos que se fermentan mucho en el colon como la cebolla, la coliflor, incluso tés con altos en cafeína, chocolate oscuro, yogurt, brócoli, leche de soya, huevo, o sea, empieza a haber de todo, legumbres, nueces, fresas, o sea, hay varios alimentos que se restringen, algunos más comunes que otros, pero al final si se fijan, pues todo nos habla de cómo la influencia cultural y lo que cada quien va creyendo que es lo que le cayó mal. O sea, yo pude haber desayunado en la mañana huevo con frijoles y tortilla y entonces a lo mejor en la tarde mi abuelita me dijo, seguro fueron los frijoles. Y si hubiera sido mi prima que su bebé fue alérgico al huevo, a lo mejor me dice, quita el huevo de una vez, ¿no? O sea, cosas que cada quien le echa la culpa a lo que por sus experiencias, su historia se le ocurre y siempre los consejos cuando son de nuestra familia o incluso de los doctores son bien intencionados, pero eso no quiere decir que tengan un fundamento o algo que realmente justifique la eliminación de ese alimento. Y la razón por la que restringieran estos alimentos las mamás fue porque empezaban a ver que escuchaban en los comentarios de otras personas que ese alimento no era bueno para los bebés, porque se daban cuenta de que el bebé estaba irritable, porque se estaban dando cuenta de que le hacía daño al bebé, porque estaban viendo que le producía gas, etcétera. Entonces, si se fijan, eso de que el bebé esté irritable y tenga gas, pues lo vive muchísima gente porque es normal, esperado y prácticamente pues común en los bebés en el cuarto trimestre de la gestación que tengan gas, coliquito, medio que necesiten mucho apapacho, estar rebotando y entonces eso nos lleva al final a concluir que todas estas molestias gastrointestinales de los bebés pasan muchísimo, ¿no? O sea, pasan mucho porque al final es parte de una normalidad y un desarrollo que necesita ese bebé y nosotros como seres humanos creo que pensamos demasiado y a todo le queremos ver una causa, queremos controlarlo todo y entonces dices, tiene un gas, ¿qué hago yo para que no tenga ese gas? ¿No? O sea, ¿qué medicina le doy para que no tenga ese gas? Movió así, ¿qué hago yo para que no se vuelva a mover así, ¿no? Y entonces todo queremos controlar y a todo le queremos ver explicaciones. Porque además hay también, fíjate que interesantísimo esos comportamientos normales y humanos del bebé, ¿no? A la industria le conviene que enfermarnos, o sea, le conviene creer que estamos mal. Y eso a la industria de las fórmulas artificiales es el pan, ¿no? O sea, es lo que les da de comer a la industria, ¿no? Hacerle creer a las familias que esos comportamientos, como tú decías, completamente normales y que esas necesidades humanas e instintivas necesarias para el crecimiento del cerebro, que implica la presencia del cuidador primario, que lo acaricie, que lo cargue, que lo calme, que lo mesa, porque todo eso va a ayudar a integrar todo su sistema nervioso, le hacen creer que está mal, ¿no? Y que el niño tiene que estar calladito y sin gases, ¿no? Y jamás sacar tantita leche, ¿no? Ese que se manche la ropa, ¿no? Y eso, pues, claramente ha sido también culpa de la industria, ¿no? Lo cual es extremadamente triste. Claro, porque las fórmulas te las venden para el cólico, para el gas. Si tu bebé tiene mucho gas, esta fórmula le va a caer perfecto y entonces tú ves el gas como el problema, la leche artificial como la solución y precisamente de ahí se agarran y claro que venden mucho porque no existe ni un bebé en la vida que la mamá
mamá no te pueda decir que tiene gas y que tiene algún cólico de vez en cuando y que tiene alguna molestia gastrointestinal, porque ese intestino también es bebé y ese intestino se está desarrollando, está agarrando la onda, es la primera vez en su vida que va a digerir comida. Entonces, por supuesto que va a tener sus altos y bajos, y de eso, pues obviamente es cuando empieza toda la desinformación y todo este tipo de información. Además, el cólico, ¿no? Cuando te vas a cómo se puede describir el cólico, cada vez nos damos cuenta de que no hay una definición precisa. También, como decías, le queremos buscar explicación absolutamente a todo, lo cual acaba siendo imposible y es básico regresar a lo primario, ¿no? O sea, la explicación o la idea de que es un cólico es del humano, ¿no? Eso es lo que consideramos, pero cambia con el primer bebé, con el segundo bebé, con el estado de ánimo de la madre. Mamás ansiosas y deprimidas pueden llegar a ver más cólicos en sus hijos que las mamás que no. Y entonces es muy difícil tener una definición precisa de una condición para la cual haces algo, ¿no? Para cambiarlo. Y la verdad también se me hace súper interesante pensar cómo en algunas regiones del mundo no existe casi el cólico. Y son justo esas regiones donde los papás y las mamás portean mucho a sus bebés, los cargan todo el día, se salen a trabajar y entonces ahí no hay medicinas para el reflujo, no hay medicinas para el dolor. Entonces esa mamá se cuelga a su bebé, sigue la vida y entonces ese bebé nunca le dolió nada. Nosotros que queremos que el bebé esté en la cuna volteando para arriba y entonces decimos, es que qué raro, o sea, lo pongo acostado y llora y se retuerce y cuando lo cargo vertical se siente súper bien. Y entonces, seguro es reflujo. No, ¿qué tal que solamente necesita que lo cargues porque vertical y en posición fetal es su posición favorita porque estaba escuchando tu corazón y el estar acostado ahí lo hacía sentir inseguro? O sea, no todo tiene que tener una explicación por enfermedad ni todo tiene como solución una medicina, ¿no? Y entonces todas esas definiciones son las que definitivamente nos van volviendo locos y obviamente cuando se trata de APLB nos volvemos más locas porque ahí es cuando la línea entre qué es normal y qué no es normal de todo lo que estamos diciendo aquí se vuelve más delgada y entonces necesitamos muchísimo más acompañamiento para poder realmente discernir qué es normal y qué no. Y en esto que platicaba ahorita Mariana, de verdad que por 40 años llamamos cólico al hecho de que un bebé llorara por más de 3 horas seguidas, más de 3 días a la semana, y ya los nuevos criterios lo engloban más bien como una irritabilidad prolongada y recurrente en bebés sanos menores de 5 meses. Eso es lo que significa cólico en términos médicos. Pero al final, si se dan cuenta, pues esta irritabilidad que decíamos que es normal, ¿cómo sé que es un problema? Mientras más intenso y menos fácil sea de calmar, pues es cuando podemos empezar a sospechar alguna otra causa. Pero la verdad es que no se sabe exactamente por qué es el cólico. Hay muchísimas teorías y al final nadie tiene la verdad absoluta porque todo acaba siendo que el cólico es la falta del 4º trimestre de gestación. Claro, y que se quita, ¿no? También ese es como lo que hay que decirle a los papás, ¿no? Y un punto que seguramente lo veremos, ¿no? Le recomiendan una dieta a la mamá empieza por quitar una, otra cosa, el bebé sigue creciendo, ¿no? Siguen pasando las semanas y de pronto llega a la semana, no sé, a los 3 meses, ¿no? Y de pronto ya se quitó absolutamente todo, el niño mejoró y dicen, claro, es que ya se quitó todo, ya no está comiendo los chícharos que se comía en la mañana, ¿no? Entonces eso hace también la creencia de que tiene que quitarse absolutamente todo. Claro, y aquí en esta diapositiva les comparto una imagen de un elefante que nos muestran en este libro que se llama The Happiest Baby on the Block, que me gusta mucho porque justo habla de estas teorías del cólico y te muestran este elefante como esto que estamos diciendo nosotras ahorita. El cólico es un elefante gigante que depende de quién lo vea y desde dónde lo vea, le puede dar una explicación diferente, pero al final todo sigue siendo esa inmadurez. El 4º trimestre de la gestación, para quienes no sepan, es estos primeros 3 meses de vida extrauterina del bebé, donde se sigue desarrollando y sigue madurando, porque cuando nacemos como seres humanos no estamos listos para vivir fuera del útero todavía. Entonces, el reflujito es normal, el coliquito es normal, el llorar todo el día es normal, querer estar ahí embarrado con tu mamá es normal porque es lo que necesitas para sobrevivir. Entonces, por todos lados podemos darle diferentes teorías, pero al final pues hay que también recordar toda esta perspectiva que le estamos dando ahorita, regresar a nuestra naturaleza. Y cuando sientan que ya no saben qué más hacer con el bebé que está llore y llore, cuélguense al hijo en el fular y sálganse a caminar. Una caminata larga, hagan otra cosa, vean otras cosas y de verdad que todo cambia. Yo siempre les cuento que cuando mi bebé tenía PLB, entonces lloraba
también mucho y sí le dolía algo, pero justo de las cosas que a mí más me servían era colgármelo y me iba caminando al centro comercial que queda más o menos cerca de mi casa, pero lejos, me lo colgaba en el fular y me iba 4 horas y yo iba caminando así y ya nada más veía ropa, caminaba y caminaba, platicaban conmigo y yo seguía rebotando, o sea, Claro. porque sé qué es lo que necesita. Entonces, ese era el mejor analgésico, porque yo sabía que estar en mi casa nos iba a volver locos a los dos y al final el movimiento es analgesia, el porteo es analgesia y eso simplemente le ayuda a los bebés a seguir madurando, pase lo que pase y sea por la causa que sea. Y ya por último, para cerrar este tema de los cólicos, en esta gráfica justo también pueden ver, los que nos están viendo en YouTube pueden ver las diapositivas que les enseñamos, pero justo habla de el número de horas que pasan los bebés llorando durante los primeros meses y van a ver cómo de los 2, 4 meses son muchísimas horas las que pasan llorando y conforme pasan el tiempo y van aumentando en edad, pues esas horas de llanto diario van disminuyendo y eso es por la edad, porque maduran, porque todo va mejorando después del 4 trimestre de gestación. Entonces, tengan mucha paciencia y siempre cuando sientan que se van a volver locas, si es que su bebito ha llorado mucho o sienten que tienen muchos problemas de cólico y llanto, recuerden de verdad que incluso hasta los casos más graves, como en el caso de mi bebé, yo de verdad lo viví como algo súper intenso, pues ahorita corre, es feliz por todos lados y ya no tiene esos problemas que tenía antes y te das cuenta de que todo en la maternidad es transitorio, de verdad, aunque la pasemos muy mal a veces, de repente todo pasa y todo fluye y después tendremos otros problemas, ¿no? Como justo en la adolescencia cuando ya vienen y otros dolores de cabeza, ¿no? O sea, siempre va una y otra, todo viene y va y cada etapa tiene lo suyo. Y que quizá hay menos grupos de apoyo más adelante. Pero quiero agregar aquí, sí, no hay tanto. En el tema del cuarto trimestre, también es un tema de la madre. O sea, también la transformación de la mamá, del cerebro de la madre. A mí me impacta, ¿no? El hecho de cuando hacen estos estudios en el cerebro de las mamás, cómo hay un cambio estructural, atómico de las conexiones, del metabolismo, ¿no? O sea, cómo funciona, dónde está la energía en ese cerebro. Y en ese cuarto trimestre hay cambios, ¿no? Cambios que además de todo están generados por la oxitocina, por la prolactina, ¿no? Estas hormonas que ahí están haciendo un poco revuelo emocional, también tienen un impacto enorme en la estructura cerebral, ¿no? Que nos va preparando para la crianza, que ese es como también otro punto, es un poco el principio de la crianza que al final de cuentas siempre acaba siendo mejor cuando es más acercada, ¿no? Más en contacto, más rítmica, ¿no? Un poco con estos ritmos de la naturaleza, ¿no? Y la industria también se ha encargado de hacer sillas voladoras, ¿no? Ubicas esas sillas que hacen así, ¿no? Que podemos entender también que la sociedad no ha ido creciendo igual que la biología, ¿no? Hemos tenido ese retraso tremendo, o retraso, más bien ese estancia en la parte biológica y ese avance terrorífico en la parte social que simplemente no llegan a ser compatibles, simplemente no se pueden como vivimos la cultura ahora. Sí, no, definitivamente este puerperio y este 4 trimestre en el que la mamá y el bebé se adaptan es algo durísimo y es natural y es normal y es una crisis que hay que vivir en toda la extensión de la palabra justo para transitarla de la mejor manera y evolucionar como mamás, como personas, o sea, bebé, ¿no? Todos vamos a crecer y al final somos personas diferentes después de traer un bebé al mundo, definitivamente. Esto de que la APLB de repente llega justo en ese momento tan crítico emocionalmente de mamá y bebé, de verdad es que es como una bomba en un momento en el que de por sí estabas bastante susceptible. Claro. Entonces, para este tema que estamos tratando de qué relación tiene de verdad la comida con la leche materna, quisiera empezar por definir a la leche materna como una secreción de una glándula, porque a veces nos imaginamos así como, pues es que comí frijoles y entonces yo creo que la gente de repente se imagina casi el frijol saliendo, o sea, por la leche materna como si fuera equivalente lo que tú comiste. Yo siempre digo, o sea, a la leche materna es un poco indiferente si comiste enchiladas verdes, suizas, rojas, con mole o si le pusiste cebolla o no le pusiste cebolla, o sea, en realidad la leche materna es una secreción glandular que trae una receta genéticamente dicha, ¿no? Entonces, al final, si tú comes frijoles, pues vienen carbohidratos, lípidos, proteínas, que son las que van a pasar a tu sangre y esos nutrientes a nivel molecular son los que llegan a tu glándula mamaria y la glándula mamaria genéticamente dice, a ver, ¿qué voy a agarrar de esto que me sirve para hacer el mejor alimento para que este bebito sobreviva de la mejor manera? Pues agarro un poquito de carbohidratos, agarro un anticuerpo, agarro células madre y ya que tienes tu receta genéticamente dicha, se forma leche, pero no es que dependa tal cual de lo
que comes, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y eso es lo que han, por ejemplo, visto en aquellos mujeres con un estado nutricional que a lo mejor no es el óptimo, contra mujeres que a lo mejor tienen un excelente estado nutricional. Al final de cuentas, y por eso es tan importante en situaciones de emergencia, ¿no? Porque la leche sigue contando con las calorías que necesita el bebé, en general los nutrientes que necesita el bebé, y no es dependiente de la dieta de la madre, ¿no? Y eso es algo que muchas veces creen, ¿no? Y me ha tocado ver a mamás que les recomiendan tomarse a lo mejor uno de estos licuados de cierta marca que ahora ya venden para la mujer en la lactancia, ¿no? Como Nos para queremos morir. Nos queremos morir, claro. Pero que dicen, es que para que tu leche sea mejor, ¿no? O alguna Sí, no. mamá que le recomendaron comer más grasas para que su niño subiera de peso, porque su leche seguramente estaba muy aguada. O sea, no solo en relación al cólico, ¿no? También en relación a la parte calórica, a la parte de nutrientes, y come más cosas. Y entonces las mujeres viven en una ansiedad y angustia de qué es lo que tengo que hacer para que mi leche sea la mejor. A ver, la leche es la mejor, hagas lo que hagas, te comas lo que te comas. Y aquí viene otra parte bien interesante porque esto va inmerso en la cultura de las dietas. El hecho de creer que somos lo que comemos, no es cierto, no es así, para nada. Y con esto el paréntesis, no es que recomendemos comer cosas, y como dice al principio, una dieta que tenga todas las características adecuadas en general, pero no es eso lo que va a ser la leche, ni sus características, ni su maravilla, ¿no? Y lo que decías es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, típico, la lactosa. La lactosa es, de entrada, en el mamífero humano es el que más alta lactosa tiene comparación a todos los mamíferos. Y la lactosa no depende de la dieta de la madre, la lactosa se produce local. Y biológicamente hablando, primeros mamíferos, lo que empezó a suceder en esa glándula mamaria, primero era una cuestión no de nutrientes, sino de protección, ¿no? Este líquido increíble que es el calostro empieza a ser en la naturaleza el líquido que protege a la cría de de las monotremas y como los ornitorrincos, estos animales rarísimos, en esta glándula, y de pronto aparecen las células que producen lactosa. La lactosa jala agua y es lo que diferencia en la rama biológica al mamífero, ¿no? Que empieza a ser no nada más de protección, sino también de nutrición, pero es la lactosa. Y entonces cuando le dicen a la mamá, toma menos lactosa para que tu leche tenga menos lactosa, no hay ningún sentido absoluto, porque no va a depender de eso, ¿no? O De verdad. cuando tienen alergia, que les dicen quítate lactosa, ¿no? Porque no tienen ni la menor remota idea de la diferencia que existe entre una y otra entidad, ¿no? Eso es también otra cosa para los profesionales, ¿no? Sí, no, o sea, yo escucho estas historias de cómo vamos evolucionando, de verdad no sabes cómo me emociono. Y me acuerdo mucho de las clases que teníamos en el diplomado de ACLAM, donde también nos mostraban todos los mamíferos diferentes dando leche materna y cómo hemos evolucionado. De verdad yo me acuerdo muchísimo que yo estaba haciendo la subespecialidad de neonatología cuando estaba tomando ese diplomado y estaba ahí en una esquinita yo viendo mi diplomado en línea y de repente en esas clases yo decía ya, o sea, estoy lista para renunciar, o sea, necesito seguir viendo, esto es lo más hermoso y lo más maravilloso que pueda existir y lo que más da, o sea, es impactante cómo la gente no lo sabe y de verdad que no lo sabemos porque nunca nos lo enseñaron, o sea, todos los pediatras y de verdad que es triste, pero creo que muchos que realmente no saben este tipo de detalles, ¿no? O sea, de la lactosa, lo que estás platicando, no saben cómo está compuesta la leche materna y no lo saben porque nunca se los explicaron y no se le da el suficiente peso y los representantes del laboratorio los visitan, les siguen hablando de eso, entonces no se enamoran de la lactancia, yo siento que porque no saben suficiente, porque si supieras, claro, yo no entiendo cómo no podrías estar enamorado de eso que realmente es la mejor medicina que pueden tener tus pacientes, ¿no? O sea, sí. Siento que solo es falta de información. Yo siempre lo comparo con el riñón, ¿no? O sea, el riñón es un órgano espectacular, ¿no? Yo me acuerdo de la fisiología renal, yo me acuerdo de esas clases que el profesor aparte era espectacular, ¿no? Y entonces nos platicaba si entraban y salían cosas y yo decía, wow, ¿no? Y de pronto me encuentro con la lactancia y digo, ¿cómo no puede haber una clase donde el órgano que está produciendo esto, ¿no? Se ha estudiado como una clase, como una nefrología, ¿no? Sí. Yo no lo puedo entender todavía, ¿no? Y creo que está cambiando un poco el chip, ¿no? Sobre todo de los médicos, un poco en esta profesión que está así emergiendo, ¿no? La profesión de médico de lactancia. Lo es en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, ya es como un colegio, como certificador para médicos, Canadá. El NABLE se llama, luego les paso las siglas. Pero sí, o sea,
hablan ya de medicina de breastfeeding and lactation specialist, ¿no? Que es... Por favor, sí, sí, sería lo más maravilloso del mundo y al final que se siga incluyendo en la carrera de medicina y en las diferentes especialidades y sobre todo pediatría y ginecología, porque definitivamente es un órgano, un signo vital y si la gente no está informada, por eso recibimos este tipo de comentarios. Claro. Yo he recibido pacientes con listas que les dicen los doctores, deja de comer legumbres, verduras de hoja verde, o sea, así, primero legumbres y abajo verduras de hoja verde, por escrito, impreso. O sea, yo veo eso y digo, esta persona, ¿qué está pensando? Y esa mamá lleva varios meses comiendo así porque se lo dijo un doctor.